Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. En el video de hoy vamos a ver el brazo robótico de Arduino, el Braccio++. Esto que está haciendo no tuve que programarlo, sencillamente lo hice porque tiene motores inteligentes, lo puse a grabar y es capaz de repetir todo lo que le enseñé. Es muy práctico, además está hecho de materiales reciclables y todo lo que le enseñé lo aprende y lo repite. Vamos a aprender a programarlo, vamos a aprender a crear el programa para que repita las funciones que aprendió. Vamos con el video de hoy, el Braccio de Arduino. Vean una programación rápida. Le voy a decir que gire la mano, que la abra 2 veces, luego que se estire y luego que haga como una culebra, que se serpentee. Y al final las choque conmigo. Ya lo grabamos y vamos a hacer lo que lo repita. Ahí va. Lo hace un poco más lento, no lo va a hacer igual de rápido. Que se gire, le dijimos que abriera 2 veces, 1, 2 veces, se enderece, ahora se mueve como una culebra. Si tuviéramos que programar eso sería muy difícil. Se gira y viene y la choca conmigo. Me llegó el Braccio robótico de Arduino, lo estaba esperando porque es un proyecto que realmente quería hacer. Vamos a ver qué viene dentro de la caja. Muy importante, todo el manual de cómo vamos a ensamblar el brazo. Vienen todas las instrucciones. El soporte sobre el cual lo vamos a montar. Servomotores inteligentes y son de marca Arduino. Vamos a probarlos, me interesa mucho probar estos motores. Más servomotores. Vienen 4 servomotores continuos, inteligentes de marca Arduino. Servomotores más pequeños, de 180 grados. Una bolsa con tornillos largos y resortes. Parte de las garras. Con esto vamos a realizar el agarre. Esta es parte de la mano, donde vamos a colocar los dedos o la pinza. Cables de conexión. El soporte, donde va a ir todo el brazo. Espiral para organizar los cables. Cada una de las partes del brazo, donde van a ir puestos los motores. Y los ejes, tiene 5 ejes de rotación, más partes de los ejes donde va a ser las rotaciones y vamos a instalar los servos. Cables de conexión para el Arduino, es tipo C. Arduino Nano 2040, el carrier con su display, botones y joystick. Fuente de energía, destornillador de estrella para toda la tornillería, todos los tornillos que vamos a requerir, piñonería y soportes para los motores, los diferentes jack para adaptar a cualquier enchufe en el mundo. Cuando ya terminamos de armarlo, quitamos unos soportes y nos queda el espacio para poder cargar el brazo, armado dentro de la caja. Vamos a iniciar con la instalación del brazo. Debemos organizar todos los materiales, abrir el manual de instrucciones y lo vamos a seguir paso a paso. Está completamente bien identificado. Importante este ID del motor, ID 1, y miren que en el manual dice motor de identificación 1. Yo creo que es lo más importante, de resto es solamente colocar tornillos de 3 y 2 milímetros, viene el destornillador. Empezamos montando todo lo que es el hombro y codo. Esta es la única parte que lleva 2 resortes para ayudarle un poco en la fuerza, ya que es la parte inferior del brazo y va a soportar toda la parte superior, entonces requiere más fuerza. Se ayuda de unos pequeños resortes. Ahí estamos terminando la parte del hombro y vamos a colocarlo sobre la base. Esta base lleva un motor que nos va a hacer que gire horizontalmente contra la tablita que les mostré que venía como parte. Aquí ya estamos montando todo lo que va al codo hacia la muñeca. También es tornillería y identificando los motores. Los motores van de abajo hacia arriba, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 es la pinza. En este momento estamos armando todo lo que es la pinza. Creo que es lo que tiene un poco más de trabajo y sin embargo haciendo todo el montaje me gasté más o menos 1 hora y media y en algún momento me tocó devolverme porque había puesto intercalado un motor. Ahí estamos terminando de colocar la pinza, la que va a realizar el agarre. Ya vamos a la muñeca que hace giro horizontal y vertical. Terminamos de ensamblarlo. Vamos a colocar el soporte que nos indica los grados por los que se va a ir moviendo y le ayuda a dar estabilidad.
Finalizando esto, vamos a organizar los cables. Se van colocando por la parte interna del brazo y los sacamos al final. Tienen identificación en la punta. En la parte del conector dice ID1, ID2, y ya nos queda montado nuestro brazo. Así nos queda el codo, hombro, muñeca vertical, horizontal y pinza. Ya podemos empezar a programarlo. El kit del brazo robótico, el Brashio++, está en la plataforma educativa de Arduino, así que van a tener acompañamiento y guías todo el tiempo para el ensamble paso a paso, guía tanto para el profesor como para el estudiante. Van a ser 5 lecciones donde se va a aprender de forma estructurada cómo empezar a manejar el brazo robótico, los primeros pasos, la programación, navegación por el menú de la pantalla, jugando con los motores y la integración de aprendizaje. Terminando con las lecciones ya podemos armar el brazo e iniciar con los proyectos. Tenemos el proyecto de mudanza, controlar el Brashio manualmente y modo de aprendizaje. Ese es el proyecto que más me gustó y vamos a desarrollar en este video. La guía lo va llevando uno paso a paso, como la creación de botones en la pantalla. Va a ir explicando cada uno de los comandos de la programación, qué vamos haciendo con cada uno de ellos, hasta llegar a ser un menú completo en el display. Luego nos enseña a manejar el joystick. Con el joystick nos vamos a poder mover dentro del menú que ya hemos elaborado para ir escogiendo las opciones. Luego el capítulo que más me gustó a mí, que es el manejo de los motores. Vamos a probar todos los motores y encontrar sus umbrales, sus límites. El brazo tiene 6 partes: la base, el hombro, codo, la muñeca que hace inclinación, la muñeca de rotación y la pinza como tal. Es importante saber la ubicación de los motores. El primer motor se encuentra en la pinza que hace apertura y cierre. El segundo en la muñeca que hace giro horizontal. El 3 en la muñeca que hace el cabeceo o pitch. Luego viene el codo, que es el 4, el hombro, que es el 5, y la base es el motor 6. Ya sabiendo esa identificación de los motores, llamamos a la librería Brashio++ y este es el comando para hacer mover un motor. En la primera parte va el ID del motor, el que ya identificamos. Decidimos qué motor queremos mover y a cuántos grados. No va de 0 a 360, sino la mayoría van de 0 a 315. Por eso hay que comisionar los motores antes, sin haber armado el brazo, para saber hasta dónde se están moviendo. Este es un ejemplo donde vamos a probar cada uno de los 6 motores. Aquí está el comando. Arrancamos con el motor 1. Lo movemos de 160 a 255 grados, lo regresamos otra vez, luego proseguimos con el motor 2, luego el 3, 4, 5 hasta el 6. Vamos a probarlo. Aquí probamos la apertura y cierre de la pinza, muñeca horizontal, muñeca vertical. Seguimos con el codo. Ese es el movimiento del codo de un extremo al otro y vuelve al centro. Ahora vamos con el hombro, es el que tiene que hacer más fuerza, el que tiene unos resortes que le ayudan. Vamos a un extremo, volvemos al centro, al otro extremo y al centro. Bueno, realmente al extremo, lo estamos probando. Y este es el movimiento de la base, movimiento horizontal. Y vuelve a empezar la prueba. No solamente eso, sino que vamos a probar las diferentes velocidades. Miren eso tan rápido y se ve como un efecto de rebote. Ahora está en una velocidad media, vean cómo funciona mejor. Y ya vamos a la velocidad más lenta, que lo va haciendo paso a paso y logramos ver que podemos tener la opción de aumentar o disminuir velocidad. Y como proyecto final vamos a hacer el de aprendizaje, donde vamos a enseñarle al brazo a hacer un movimiento para que él después lo repita. Vamos a poner el brazo a que memorice la recogida de una bolita y la vuelva a colocar. Le damos aprender, llevamos el brazo, vamos abriendo la pinza, lo empezamos a agachar, lo colocamos en la posición sobre la bolita. Todo este tiempo que nos demoramos él lo va a tomar, movimiento y tiempo, él va a almacenar y lo llevamos a la parte superior, abrimos y vemos que la bolita llega al mismo sitio de origen, o sea que puede volver a empezar. Le decimos parar y ahora vamos a repetir. Inicialmente se me resbalaba, así que en la punta le coloqué un pedazo de cinta para que no se resbalara la bolita en el momento de recogerla. Allá vamos con la repetición, esto lo está haciendo él automáticamente con las instrucciones que le dijimos que aprendiera. Y vemos cómo recoge la bola y la va a soltar. Perfecto.
Funcionó. Vamos nuevamente a repetir para que lo haga una segunda vez. Vemos que la recoge. El tiempo que se demoró ahí abajo es el mismo. La lleva, la suelta y ahí podemos estar todo el tiempo que queramos. Vamos a hacer la prueba pero ahora con dos bolitas. Recoge la amarilla, la suelta. Ahora le decimos repetir, viene por la blanca. Efectivo, y va a tomar la blanca y cae la amarilla para volverla a tomar. Ahí podemos estar toda la tarde con el robot que nos esté repitiendo las funciones. En la descripción del video les voy a dejar la información de los distribuidores oficiales de Arduino, los que están en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, los distribuidores oficiales de Europa, Asia, Pacífico y África. En la descripción del video van a encontrar estos enlaces si les interesa el proyecto del Brasio++ para que lo monten ustedes mismos y disfruten aprendiendo. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Dame tu cosita.